Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo, el TOAC, de la carrera de Comunicación Social y es un honor para nosotros, como estudiantes de la carrera de Comunicación, actualmente en el taller de periodismo, contar con la presencia de Miguel de la Cruz, referente del periodismo cultural en México, que cuenta con una extensa trayectoria en un medio televisivo como lo es el Canal 11, ¿no? Así es. Él es uno de los periodistas, como ya lo habíamos dicho, más reconocidos a nivel nacional en el ámbito cultural y por lo que representa la industria periodística y cultural en México. Es un hombre al cual hay que seguirle la pista siempre y estamos muy orgullosos de poder tener este espacio con él. Bueno, primero que nada les agradezco mucho la confianza. Es muy significativo que se interesen porque mi alma mater es la UAM. Si bien estudié año y medio de carrera en la ENEP Acatlán de la UNAM y nunca he dejado de ser universitario, nunca me di de baja. Es decir, soy Puma, pero donde acabé la carrera es en la UAM. Y entonces que haya estudiantes de mi alma mater que estén interesados por mi labor, pues es doblemente significativo y se los agradezco mucho. Para iniciar, nos gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la cultura? El contacto con la cultura fue de manera atípica, en mi caso, porque yo con el tiempo en la carrera y tiempo antes tuve compañeros que estaban muy empapados de cuestiones culturales. Lo he confesado en otras ocasiones sin temor y sin reserva de que sea algo vergonzoso, sino así fueron las circunstancias que me tocó vivir. Yo pasé el periodo de la carrera profesional e incluso desde la época del CCH, estuve en el de Naucalpan, y yo no tuve contacto con ninguna expresión cultural de las más conocidas. Por poner un ejemplo, el Cervantino, yo no sabía bien a bien qué era hasta que me lo comentaron mis amigos. No fui de los jóvenes que tomó su mochila y se subió a un autobús de los que hacen promociones y por unos pesos ir y venir de Guanajuato, tampoco fue mi caso. Poco a poco me fui relacionando con gente que tenía gustos afines, no por la lectura o por el cine o por el teatro, pero yo creo que mi acercamiento a la cultura no fue ni siquiera como de un espectador fuera de lo común, sino de lo más normal. En cuanto yo tuve posibilidad de tener recursos, de tener acceso a dinero un poco más allá de lo que le dan a un hijo de familia en su casa, las primeras opciones para gastar mi dinero fue ir al teatro, eso sí, y a los conciertos. Todo espectáculo magno que se presentara en el Auditorio Nacional me daba mucha curiosidad de acercarme. Y entonces, pero tampoco tenía yo un panorama muy amplio. Yo recuerdo haber ido a ver a Serrat, a Mauri Pérez, que ahora está en Los Pinos, a Alberto Cortés, por ejemplo. E incluso me dio mucha curiosidad el festival OTI, que era de la Organización de la Televisión Iberoamericana y que tenía total relación y su nido era Televisa y era muy ligado a los espectáculos. Sin embargo, era una forma de captar composiciones, letra y música de canciones de temas populares y que les daban una dimensión y una difusión hacia Iberoamérica. Entonces, era algo importante porque era música que iba a estar en boca de mucha gente, de muchos de nosotros. Y me interesó mucho porque se hacían programas de televisión en vivo, que ahora, qué curioso, cuando hay más recursos se hacen menos. Le tienen mucho miedo a la falla de la señal y de la imagen. En ese entonces que costaba tanto y que era más probable la falla, se hacían en vivo y a mí me sorprendía llegar y ver el movimiento y como espectador estar escuchando el conteo del floor manager para entrar al aire y todo eso me entusiasmaba muchísimo. Entonces, pues mi acercamiento fue como un espectador normal, cotidiano, nada extraordinario. No fui un apasionado de lo que comúnmente se conoce como cultura. Y lo que sucedió es que de pronto me surgieron oportunidades para hacer el servicio social en un programa que era de corte cultural, un premio de los 64 millones de pesos, con un periodista que ya hace años falleció, Pedro Ferriz Santa Cruz, padre de Pedro Ferriz de Con,
hace un programa de pregunta-respuesta y yo lo llegué a ver de niño. Resulta que en varias etapas que tuvo empezó a transmitirse en Venevisión, que es la empresa que ahora ocupa TV Azteca. Y ahí una amiga que me dijo, ¿no te interesa hacer el servicio social en un programa de acá? Y dije, sí, sí me interesa. Como ven, ya hoy te conoce gran parte de la comunidad, ya sea por el Canal 11, por los segmentos culturales o por la incursión en redes sociales. Pero para llegar a ese punto, bueno, hubo un inicio y nos gustaría que nos platicaras un poquito más de ese inicio, de cómo te adentraste en este mundo del periodismo. Bueno, pues qué bueno que empecé como empecé, porque precisamente derivado de que otra amiga me veía que estaba yo ahí en producción. Y esta amiga era muy amiga de, el productor se llama Manolo González. Él tenía un equipo de gente que sabía televisión, pero sobre todo eran sus amigos. Entonces, el problema de tener colaboradores amigos es que a veces se rebasa la confianza, ¿no? Y él, además de ser productor de Hoy en la Cultura, era productor de deportes en Imevisión. Entonces lo suyo, lo fuerte, era el americano, el fútbol, los Juegos Olímpicos, cuando venían los mundiales. Y claro que apartaba un tiempo y se descolgaba. Eso de que se descolgaba era cada que podía. Y entonces cuando no podía, hablaba y decía, ¿cómo vamos? Esa era su frase, ¿cómo vamos? Y al ser sus cuates los que lo ayudaban, pues le decían, bien, bien, Manolo, no te preocupes, bien. Y luego decían, oye, que todavía no está editado el programa. Le hablaba a otra persona, pues, ¿cómo no? Si me dijeron que iban bien. Pues así le decían para que no se preocupara, pero iban muy atrasados. Y entonces pidió un asistente confiable que supiera algo de edición o de producción, para que cuando él hablara no hubiera otro cuate que le dijera, bien, bien, Manolo, ahí vamos. Sino que le dijera, a ver, llevamos una nota, faltan 7, no ha llegado el video, falta que graben el audio, que le diera un informe detallado. Pero bueno, me hablan, me dicen que hay un espacio porque él quería una persona así. Yo en ese entonces hacía voces para un teatro Guiñol. Como andaba al final de la carrera, me habla el dueño del teatro Guiñol, dice, tengo una gira para Guerrero, vámonos. Me voy a la gira y en ese tiempo me habla esta amiga que si podía entrar a ese puesto. Y no me encontró, no había celulares, no había nada. Entonces, si yo no hablaba en mi casa, no me enteraba que me habían buscado. Y así fue. Me habló, me buscó, se fue la oportunidad, contrataron a alguien y se fue el chance. Entonces regreso, me entero de eso, pasó la fiesta de graduación y todo eso. Y yo lo que hice al terminar la carrera o hacia el final de la carrera fue hacer el propósito por obtener el certificado de locución. Y antes de salir de la carrera, después de hacer 3 exámenes, o sea, reprobé 2, al tercero lo pasé, luego presenté el oral y ese pasé a la primera y saqué el certificado. Cuando acabo la carrera, todo el mundo me decía, ¿tú para dónde vas? Dije, para dónde ya trabajo. O sea, hoy hay infinidad de posibilidades de pensar dónde ubicarse, pero en ese entonces era Televisa o TV Azteca. Se acabó. Sí. Y entonces, teniendo certificado, dije, bueno, pues si es tan codiciado el certificado y tan pocos lo obtienen, pues voy a buscar por ahí. Y una amiga de producción que supo que yo tenía el certificado, me presenta a un locutor y ese locutor me cita en el IMER y me dice, bueno, te hablo para ver cómo se le hace. Tú necesitas ir al sindicato, decirle a tal persona que eres locutor, que tienes tu certificado, que quieres trabajar. Inmediatamente te va a decir que en la Ciudad de México imposible, pero si quieres ir a otro estado, estás invitado. Y me voy con la idea de que me diga que en Querétaro, me presenté, todo lo que me dijo lo hice y así fue como me lo había dicho. Entré, me reconoció que iba buscando opción y nunca me mencionó Querétaro sino Celaya. Y total, acepté, me fui a Celaya, hice una prueba y me dijeron, luego te hablamos. ¿Sí? Cuando me salgo de la estación, el gerente me dice, si me dices que te quedas, ahorita mismo te contrato, no tengo problema. Y yo ya vi que era un enredijo ahí. Y luego hasta Celaya, no, pues me regresé a la Ciudad de México. Y estando en la Ciudad de México, me avisa mi madre que me había hablado una persona de Irapuato
y que decía que yo iba a entrar a una empresa donde iba a durar 25 o 30 años, que no me tenía que preocupar por la seguridad laboral, que me estaban esperando. Le dije a mi madre, oye, ¿quién es? No sé, me dijo que alguien te había recomendado. Jamás supe quién. Nada más me dijeron, ven, acá te esperamos en el grupo Antonio Contreras. Pues bienvenido, bienvenido, pero el sueldo que daban, despagar la acción donde iba a vivir, la limpieza que tenía que dar también ahí una partida, me quedaban 5 pesos para desayunar, comer y cenar al día. Y yo dije, bueno, salirme de mi casa, venir a Irapuato, que yo no lo tenía en la mira, en una estación con gente de muchas limitaciones, pues tampoco tienen ni título ni de carrera ni del certificado, a lo mejor no estoy haciendo lo más correcto, ¿no? Y decidí regresarme. Cuando me regreso, me dicen, es que ya te volvieron a hablar. Y entonces ya hablé con mi amiga y me dice, no, pues es que mi amigo ya necesitaba a la persona y ya contrató otro. Y híjole, pues otra vez. Y no pasaron muchos días cuando me vuelve a hablar, dice, oye, que le falló la otra persona, que si vas. Voy, entro, hablo, dice, perfecto, trae tus papeles. Y en la segunda quincena de diciembre del 89, entré como asistente de producción al noticiario Hoy en la Cultura. Y un principio al llegar al Canal 11 fue que me empezó a interesar más la información, que era donde yo no estaba, a la producción, que era donde sí estaba. Empecé a ser muy buen amigo del jefe de redacción, que era Valentín Alemán. Empecé a platicar más con reporteros que con editores. Y resulta que en un movimiento, mi gran amigo, con el que más empecé a conversar, Valentín Alemán, lo hacen jefe de información. Y entonces ahí hay un giro, porque Manolo González viene en los Juegos Olímpicos, creo, de Corea, y eso es irse a vivir, ahora de ser lo mismo en TV Azteca, pero en ese entonces era irse a vivir a Imevisión hasta que acaben los Juegos Olímpicos. O sea, era un trabajo extenuante. Y entonces lo perdimos, o sea, prácticamente presentó a un colega, dijo él se va a hacer cargo de esto, yo no sé si regreso o no, pero por ahorita no. Se va y ese productor que entra dijo, ¿tú qué haces aquí? Digo, no, pues estoy al tanto de las cintas y de la edición, que vaya bien. Dijo, no, tú qué haces aquí encerrado, tú sales con la cámara y vas a supervisar lo que se grabe. Él es un productor de la ocasión. Al haber tenido más relación con los reporteros y el jefe de información, tenía una visión más amigable de la información que de la producción. Y entonces, cuando fui a una nota que una gran amiga era muy cercana a un reportero y entonces se ayudaban. Decía, oye, yo tengo que cubrir esto, pero no me da tiempo. Ve tú, ¿no? Y de repente ya entraban en conflicto. Decía, ¿otra vez? No, hoy no puedo, por favor, cúbreme. En uno de estos acuerdos con diferencias, no va ni el reportero ni la reportera. Y entonces todo el equipo que iba me dice, ¿y quién va a hacer la entrevista, tú? Porque no fue ni reportero ni reportera. Y grabé, no sé, serían 2 notas y se quedaron ahí hasta que le pregunto a mi amigo, a Valentín Alemán, oye, ¿qué piensas hacerle a eso? Dijo, pues estaba esperando que tú me preguntaras. Haz la nota, escríbela y la grabas. Y ese fue el gran inicio, hasta que me dijeron, pues se fue alguien y hay una plaza de reportero y pues es para ti. Y ahí arranqué, eso hace 32 años. En un país como México, donde usted muy bien sabe que la educación cada vez más es para un limitado porcentaje de población y que cada día más los jóvenes se alejan tanto de la cultura como de la lectura y escritura, ¿cómo es que un periodista logra saber cuando una nota se ha logrado? Y sobre todo que ésta contará con el éxito esperado. Bueno, pues hay situaciones paradójicas en esto que planteas y que me parece muy adecuado. ¿Por qué paradójicas? Porque mira, ahora tenemos la información mucho más disponible que en cualquier otra época de la humanidad. Es decir, yo para esta nota, por ejemplo, esta feria que está ahora en Jalapa,
Eh, no me acordaba, yo vine a la primera edición. Entonces, eso implicaba ir a hacer una investigación de campo, a ver si alguien del edificio sabe la historia o si hay una placa por ahí, ¿no? No, lo que tuve que hacer es meter colegio preparatoriano, que así le dicen, o Prepa Juárez, Jalapa, y de pronto salió un desplegado de la página de la misma prepa y tenía la historia y datos, hasta datos para inscribirse. Entonces ya fue como supe que empezó en el año que mencioné. Solo por poner un ejemplo de qué tan disponible está la información. La dificultad mayor estuvo antes, no ahora. Faltaría inventiva, imaginación, eh, espíritu optimista y positivo para apropiarse de todo lo que está esperando que alguien llegue y lo tome. Entonces, bien lo dices, ahora que tantos jóvenes se acercan menos a lo que tradicionalmente se conoce como cultura y una de las cosas a la lectura. No debería ser distinto. El mayor de los problemas, yo creo que es un tema al que me he acercado, me he aproximado en los últimos años, y es que no está claro qué es cultura. Incluso en el planteamiento mismo que haces, dices que se acercan menos a la cultura. ¿A qué identificaremos como eso que se acercan menos? Y yo lo entiendo porque yo soy de los primeros enterados a qué se acercan menos los jóvenes, ¿no? Desde hace años, cuando trataron de hacer un diseño nuevo de aquel noticiario cultural al que yo llegué, llegó una persona a dirigirlo y dijo, necesitamos algo nuevo, o sea, a ver, cosas como animadas, como caricaturas, porque queremos llegar a los jóvenes. Entonces, si tú haces un noticiario con formas y expresiones que van dirigidas a los jóvenes, pues vas al desierto. O sea, ese público que sí te atiende, que son adultos entre 40 y 60 y tantos años, si ya no les envías códigos de su lenguaje, ya no los estás atendiendo. Y entonces resulta que vas a buscar espectadores donde no los hay. Entonces hay una responsabilidad muy grande de parte de los comunicadores y de los periodistas. Es decir, es muy grato enviar un mensaje y saber que hay un receptor que comúnmente lo recibe, que lo atiende. Yo salgo a la calle y señoras de la tercera edad me dicen, yo siempre lo veo, ¿no? Ya sé que por ahí anda el público, pero ¿quién me interesa? Su nieto o sus hijos. Y entonces, si yo tengo un código para llegar a la señora, que además ella se apega no solo por mi código, sino por el contenido, le interesará a lo mejor las exposiciones, las obras de teatro, la ópera, la música de concierto, pues habría que buscar responsabilidad de este lado, con qué lenguaje le presento ese contenido a los nietos de la señora. Entonces es una responsabilidad propia y yo estoy seguro que si escribo una nota como las que le describía, que hacían los reporteros y que siguen haciendo, de manera sobria, cuadrada, correcta, muy triste o muy poco atractiva, ya sé que los que les interesan los temas que yo trato, pues la van a ver, o sea, se van a quedar ahí, aunque sea la forma medio sosa o nublada, ¿no? Pero en la vida pensaría que me va a ver un joven con esas formas, ¿no? Necesitaría sorprenderlo con esas frases, con esas imágenes, con algo que los alerte, ¿no? Que oigan una frase que nunca la habían escuchado, ¿no? Me decías cómo en este mundo en que cada vez ponen menos atención en esto, saber que algo resultó con eso. Cuando yo logro escribir algo que me da risa y que me da gusto empatar la imagen con la palabra y que sé que va a embonar y que logré que el entrevistado me sacara más que una respuesta sesuda, una reacción sorpresiva, ¿no? Pues cuando hay esa inventiva, que la captas, la palpas, hasta el que no es especialista, yo sé que a alguien más que nunca ve esto le va a interesar, ¿no? Esa es la seguridad, al menos desde mi visión, de que voy a llegar a ese público.
Y el gran fantasma o el gran obstáculo que tenemos es que hasta el momento no se sabe qué es cultura. Es de esos términos que nosotros creemos que sabemos qué es, y más bien tenemos la idea de que sabemos qué es, y si alguien te dice que es cultura, te metes en camisa de 11 varas, ¿sí? No, hay una idea de lo que pudiera ser, pero nadie sabe la definición concreta, y ese es el gran obstáculo, ¿no? Mencionaba Claudia en su pregunta, lejanos de la lectura. También les diré, el médico lee los tratados médicos que le competen a su próximo examen y a las enfermedades que estudia, pero el periodista tendría que leer de todo. La gran diferencia entre un periodista y uno que no lo es la cantidad de cosas que ha leído. Entonces, como experiencia propia, les diré, si ustedes quieren ser no del montón, sino los que logran hacer algo en la carrera de manera distinta y útil, lean. Bueno, ya para acercarnos a esta etapa final y siguiendo la línea que hemos estado pues hablando pues, de la era digital, como sabemos actualmente todo está mudándose a redes sociales, ¿no? A internet, incluso la labor del periodista, ¿no? Y aquí es muy importante cómo el periodismo debe de resaltarse, sobre todo en muchas profesiones, ¿no? Porque, como lo venimos mencionando igual, con las redes sociales, cualquier persona que tenga un teléfono puede ser ya periodista, ¿no? Pero ¿cómo vemos la situación ahora del periodista, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación del periodismo y del periodista en México, ¿no? También, ¿cuáles crees que son las cualidades que debe de tener un periodista hoy por hoy en México, obviamente? Uh-huh. Bueno, me parece muy acertado el planteamiento porque tienes toda la razón. Antes, para sacar una foto había que ir a comprar rollo y luego había que ver si tenía flash la cámara. Ahora, si compras un teléfono, tienes cámara automáticamente. Y nada, basta que apuntes y le des clic para obtener la foto, ¿no? Hay un problema incluso en el ser y el tener. Ahora puedes ser fotógrafo y tener una fotografía y no saber lo que capturaste, ¿no? En el momento de preguntarte por lo que eres, es más fácil que digas lo que tienes y no lo que eres. En ese terreno es donde tendría que meterse el periodista. Primero tener claro quién es y para qué sirve, ¿no? Yo como periodista voy, veo una situación, la escribo, la grabo, la narro o las tres cosas a la vez. ¿Para qué? Para que se entere fulano. ¿Y qué que se entere? ¿Qué va a suceder? Es estar consciente de hasta dónde trasciende lo que hacemos, ¿no? Y cuando vamos estando conscientes de la utilidad que tiene eso, te da más gusto hacerlo y tienes más incentivos para hacerlo bien, ¿no? Y entonces esa nota que estás redactando no es tan simple, no es tan banal. Y eso lo tiene que pensar un periodista. El que sale y graba todo y lo sube a las redes y tiene 8,000 likes, y lo siguen, no es periodista, es un comunicador. El periodista tendría que irse a la raíz de su actividad, donde yo creo que una de las premisas claras es que lo que hagas le sirva a alguien. De nosotros depende que se note quién es el periodista y quién es el que por impulso va, graba, difunde y transmite. Y es una responsabilidad muy gozosa. Bueno, ya por último, así, ¿nos puedes mencionar en las redes sociales en donde te podemos encontrar para que toda la gente que va a ver esta entrevista pueda saber dónde seguirte y cómo estar contigo en contacto? Cómo no, con mucho gusto. En las redes estoy como Miguel de la Cruz Cultura y en Twitter estoy como Miguel D, solo la D, no la E, Miguel D L.A. Cruz. Ahí está bien en Twitter. En Instagram estoy como Miguel de la Cruz Cultura también y tengo una página personal que es www.migueldelacruzcultura.com y ahí tiene
la columna vertebral es la cartelera, qué hacer hoy, qué hacer mañana y qué hacer el fin de semana. Se renueva cada día y tengo un espacio de columnas, que el único espacio donde publico algo escrito que no sea audiovisual es ese espacio de mi página. Esos son los sitios que están amablemente abiertos para quien lo solicite. Pues muchas gracias, Miguel, por darnos este tiempo. Ya sabemos que no es una persona muy ocupada, pero de verdad fue un honor escucharte y que te dieras el espacio con nosotros para poder compartir todas sus experiencias. Bueno, pues les agradezco. Igualmente estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca a ustedes o a sus compañeros o a la comunidad misma de la UAM, que sin conocer las nuevas generaciones le tengo mucho aprecio, porque la universidad no se siente lo que te da y lo que te da es enorme. Entonces ahí, a sus órdenes.